Y hoy vamos a hablar del acoso y de la violencia de género, pero no de la violencia de género que ustedes imaginan. Vamos a hablar de la violencia del otro género, la violencia de género masculina, es decir, aquella multitud que aún en las sombras hoy, y aún en prisión en algunos casos, sufren la violencia por parte de sus congéneres femeninas a través de denuncias falsas, a través de lesiones autoproducidas, y de ninguna manera este programa pretende discriminar, pero esta es una realidad que se aberra, que en general se tapa y se tira bajo la alfombra. Por eso hoy tenemos dos invitados y hemos hecho este programa especial. Una, la parte legal. Aquí a mi lado la doctora, que ya es habitué al programa, bienvenida una vez más. Muchas gracias por la invitación. Y por otra parte un testimonio desgarrador de cómo funciona hoy nuestra justicia, cuando no se tiene el dinero para pagar abogados caros, mediáticos, etc. Y así comenzamos nuestro programa preguntando con respecto a la violencia de género masculina, la mal llamada violencia de género masculina, ¿existe? Por supuesto que existe y lamentablemente está silenciada. Silenciada por una sociedad cómplice, silenciada por una justicia atemorizada, por el feminismo y silenciada también en los medios. Por eso te agradezco que toques el tema. Es que era una responsabilidad tocarlo. Nosotros siempre en este programa tratamos de tocar los temas que otros no tocan. Entonces, hoy cuando todo el mundo pensaba que yo iba a hablar de cierto tema de actualidad, no, vamos a sacar la basura debajo de la alfombra y la vamos a poner para que sea la sociedad la que juzgue. Cuando termine el programa, como el Yo Acus de Emile Zola, que sea la sociedad la que se quede con esta imagen de lo que prontamente le pasa a mucha gente, como nuestro invitado de hoy, y a otros tantos. Te damos la bienvenida. Gracias, Luis. Buen día, doctora. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Es un placer tenerte acá, porque tu caso es casi un caso, un leading case, ¿no? Es un arquetipo de lo que le pasa a cierta gente de bien cuando se encuentra con cierta gente que no es tan buena. Vamos a hablar de lo tuyo, pero primero quiero profundizar con la doctora un poquito más este tema de qué está pasando actualmente, por qué tiene mala prensa la violencia sobre los varones, ¿no? Tiene mala prensa porque hay un movimiento feminista muy grande, muy potente, que le ha hecho creer a todo el mundo de que las mujeres todas son víctimas, que en muchísimos casos sí es cierto que son víctimas, pero que ellas jamás pueden inferir violencia contra los otros. Hay como una verdad revelada de que la mujer nunca miente, que lo que ella dice es cierto y que es imposible que una mujer golpee a un hombre, maltrate a un hombre, porque no solamente el golpe es maltrato, sino que hay otro tipo de maltratos hacia los hombres. Eso es lo que ha llevado a la sociedad en conjunto, que no piensa demasiado y que no vive, no digo que no piense en general, no que no piensa demasiado en este tema y en el planteo, ¿verdad? Y que no vive esta situación, porque no tiene ningún familiar que la está viviendo, no la esté viviendo en carne propia, a que piense que es cierto que todas las mujeres son víctimas y que la Oficina de Violencia de la Corte está lleno de víctimas cuando está lleno muchísimas veces de mujeres que van a realizar denuncias falsas. Y lo está diciendo una mujer, no lo está diciendo un hirsuto varón de pelo cortado a cepillo tipo Marain, en donde vemos el arquetipo de la testosterona. No, lo está diciendo una mujer, lo está diciendo una mujer neutral, abogada, que conoce del tema en profundidad por los entresijos jurídicos en los que trata habitualmente. Eso tiene un valor agregado, ¿no? Por eso justamente la invitamos y la elegimos, ¿no? No por su proficiencia, que está de más decirlo, sino porque además es mujer y puede decirlo. Esto a veces es cuando yo digo, yo puedo hablar mal de los abogados, pues soy abogado. Claro, exactamente. A mí me da la sensación de que en estos últimos 3 años estos movimientos de alguna manera feministas se han empoderado, como gusta decir ahora a la gente, de una manera tan peligrosa que han desarrollado un preconcepto. Y este preconcepto, creo yo, me corregirás,
hasta hace temblar a los propios encargados de juzgar, que dice, es poco político que yo juzgue y declare inocente un supuesto golpeador porque me queman el juzgado. Totalmente. Además porque tienen miedo que haya un grupete afuera que esté luchando a favor de la supuesta víctima o en contra de la víctima verdadera, que por ahí es un hombre. La semana pasada hubo una amenaza de bomba en el Tribunal de Morón y era porque había un juicio contra un hombre que supuestamente había abusado de los hijos, no lo sé, pero estaban todas embanderadas en contra de él, bueno, lo vamos a matar, lo vamos a justiciar si el tribunal no actúa como debe. Y de hecho, si me permitís, voy a hacer referencia a un caso que yo estoy llevando, donde la novia de mi cliente ha recibido una amenaza vía Facebook y vía papeles en toda la cuadra, que si se incendia el kiosco que ella atiende, ya saben por qué es. Ella no tiene absolutamente nada que ver con el delito que se le imputa a mi cliente, que tampoco tiene nada que ver, es una falsa denuncia, pero más allá de eso, la gente está con ese pensamiento y las organizaciones feministas están actuando de esta manera, cayendo ellas en la misma violencia que ellas critican. En 1850 y pico, casi 70, en el sur de Estados Unidos, una sureña denunció que había sido agredida, ya no violada, sino abusada, pero sin acceso carnal, por un hombre de color en ese momento. Esto desató una cacería humana en la cual un pueblo prácticamente fue masacrado a horca y cuchillo. Pudo escapar un sobreviviente entre los pocos que escaparon porque pasaba un tren de carga y subió al vagón del tren de carga y pudo contar esta historia que si no hoy no existiría. Claro. La historia que nos remite al juez Lynch, a los linchamientos. El juez Lynch, en Estados Unidos también, tenía un sistema de justicia que difiere absolutamente del de la tortuga de la justicia nuestra, era absolutamente expeditivo. Él, cuando juzgaba, lo miraba, soga, árbol y a otra cosa. Y si era de color el hombre, no tenía ninguna duda. Ya estaba prejuzgado, estaba precocinado de entrada. Y esto nos lleva a otro tema, que tiene que ver con lo que me estás diciendo. Hace unos meses atrás, una chica, a través de las redes sociales, se pelea con su amiguito, lo denuncia, y el chico es muerto después de la denuncia por una turba enardecida que le prende fuego a la casa de los padres, de los tíos, le mata el perro. Bueno, esto pasa, es peligrosísimo que la gente llame arrebato y somatén, como sonaban las campanas el 25 de mayo de 1810 llamando al pueblo, o en 1806 con las invasiones, y que la multitud comience a pensar en gestalt, como masa. Entonces vuela una piedra y hay una lapidación inmediata. Este es el gran peligro que tiene nuestra justicia hoy por hoy y nuestra opinión pública también. Porque por más que sea interesantísimo el instituto jurídico del juicio por jurados, tiene mucho que ver con la parte emocional. Por supuesto. Entonces, cuidado con las redes sociales, cuidado con los linchamientos, cuidado con los prejuzgamientos. Hay un montón de gente que hoy está con la vida arruinada, con condenas, algunos con pedido de prisión, otros prófugos, sobreviviendo denuncias absolutamente falaces, que después a la postre inclusive algunas hasta confiesan que fue falaz la denuncia. Sí, ¿no? sí, yo tengo un caso que ahora no están aceptando la retractación de la mujer, porque dicen, extemporánea y porque creen que él la amenazó, y ella ha llorado frente al tribunal diciendo que era mentira, y sin embargo va a ser juzgado. Nos encontramos realmente con una justicia que no sabe manejar los casos. Y digo yo, ¿el juzgado usaba pelucas blancas, tal vez con togas, o era un juzgado de los nuestros? Yo creo que si usaran las pelucas con togas serían mejores que los que tenemos. Lamentablemente tenemos una justicia deplorable, donde ahora tenemos un sistema absolutamente perverso, que son las notificaciones electrónicas. O sea que si vos no podés mandar porque no te funciona el sistema electrónico ese día, porque no te funciona Fivertel, no llega la notificación y pierde el cliente la posibilidad recursiva. O sea que está todo, hay como un entramado
para perjudicar a las personas que acceden a la justicia. En vez de derecho de autor es derecho de género esto, ¿no? Porque evidentemente el varón es perdidoso ab initio. No se puede entender que hayamos hecho un giro tan copernicano, y estoy pensando en voz alta, ¿no? De una sociedad ultramachista que éramos, Sí. a una sociedad ultrafeminista que nos hemos transformado, ¿no? Yo creo que no era tan machista. Yo creo que siempre hubo ahí un matriarcado escondido y un feminismo escondido, latente, que las mujeres somos muy hábiles, como para hacerle creer al hombre que el que está decidiendo es el hombre, pero las que decidimos somos nosotras, en la mayoría de los aspectos. Hay muchas situaciones, por supuesto, donde hay hombres súper violentos y femicidas, porque eso es indiscutible. Por supuesto. Pero la mujer tiene y lo digo como mujer, tiene un manejo de la situación diferente a la que tiene el hombre. El hombre se pelea con la mujer, vamos a divorciarnos. La mujer no, persiste en la situación con tal de destrozarlo al hombre. Esa es la verdad, les guste o no les guste lo que estoy diciendo, porque yo lo veo en el estudio. La mujer viene a buscarme a mí por un divorcio y lo primero que me dice es, déjelo en la calle, quiero sacarle más alimentos para mis hijos, sáquele todo, se casó, vamos a destruirlo. El hombre viene y dice, bueno, me llevo mal con ella, le dejo todo o no, bueno, dividamos, pero tiene una postura diferente. Y esto no es una cuestión de que yo sea machista o feminista, esto es lo que yo veo a diario en el estudio. Y vamos a ir sobre los chicos ahora, pero no quiero dejar de que nuestro invitado de este tipo de violencia nos cuente brevemente su historia para que pensemos entre todos qué es lo que está pasando. Bueno, como doctor, ¿por dónde empiezo? Por el principio. Desde el principio, ya desde el principio de la relación surgieron innumerables hechos de violencia, tanto físico como psicológico, desde secadores de pelo que volaban por la cabeza, tortas que terminaban en el piso delante de nuestra hija, puertas de lavarropas que se cerraban en medio de una discusión arriba de mi mano, notas de suicidio en la mesada. Y no era el poltergeist, era con un autor. Era haber estado casado con la mujer. Bueno, como le digo, siempre hubo estos hechos de violencia, discusiones, como yo calculo que en cualquier pareja deben de haber, pero no creo que lleguen a tanta violencia. Hoy por hoy me doy cuenta de que viví durante 8 años violentado. Es que uno va internalizando este tipo de violencia. Claro. Como hay un acostumbramiento al horror, como pasaba en Auschwitz, de pronto el acostumbramiento al horror, a vivir al filo de la muerte, de todos los casos que yo conozco, hay muchas veces, dice, ¿cómo te va? Mal pero acostumbrado. Claro. Que casi es un chiste, ¿no? Claro. Un chascarrillo, pero en realidad pasa así. Claro, es que la gente que conozco yo, nadie entiende por qué tardé tanto en abrir los ojos. Es como que estaba negado a ver lo que vivía día a día. Bueno, el hecho más grave de violencia fue en el casamiento de mi hermana. Fuimos al casamiento de mi hermana y bueno, ante una discusión por una escena de celo que ella me hace, en la cual se acerca por detrás, porque yo estaba conversando con una amiga de la familia, me dice, decirle a tu amiguita que se deje de joder porque le voy a clavar una copa en la garganta. Bien. Ante esta situación, ella sale a fumar un cigarrillo, salgo atrás de ella para hablar con ella, para ver qué es lo que estaba pasando. Empieza una discusión en la cual, bueno, obviamente se dijeron por ahí cosas que no gustaban, pero en algún momento tenían que salir, y a lo que ella responde con 2 trompadas, me mete 2 trompadas, tuvo que salir mi papá en ese momento y mi hermano a sacármela de encima. O sea que hay testigos de toda esta situación. Hay testigos de toda esta situación. Tanto, de las dos partes. Sí, tanto en la provincia de San Juan como en la provincia de acá de Buenos Aires, tanto en Mar del Plata como en Capital. Testigos del hecho concreto, digamos, de violencia que sucedió esa noche. Bueno, seguimos discutiendo. Esa noche, obviamente, en el casamiento de mi hermana yo no me quedé, nos fuimos con ella, me llevó mi hermano en el auto a la casa de mi mamá, que era donde estábamos parando, y nos estuvimos discutiendo. Ella se fue a dormir, yo me quedé, imagínense que después de toda esa situación, dormir no podía, me quedé toda la noche. A la mañana siguiente, bueno, llegó mi mamá,
medio como que trató de mediar en la situación. Nos quedamos los días que nos restaban allá en Mar del Plata de vacaciones, y cuando volvimos acá a Buenos Aires, bueno, siguió la discusión, obviamente. Teníamos días buenos, días malos en los cuales se discutía este tema justamente, y bueno, ya empezaron problemas cuando tuve que viajar a San Juan por la situación delicada de mi papá, que no sabíamos si pasaba la noche, pues crónica. Me traslado a San Juan de esta situación de emergencia, y para cuidarlo estuve una semana allá, y en lo cual, digamos, en esa semana ella se encargó de decir a todos nuestros conocidos que yo las había abandonado, que las había dejado sin plata, cuando no era cierto, como nada de lo que ha contado desde ese momento hasta el día de hoy. Esto, para que la gente lo vaya entendiendo, porque lo vamos a desarrollar después en el segundo bloque, pero no quiero que el primero quede sin la síntesis. En algún momento vos terminás pidiéndole el divorcio a raíz de todas estas situaciones. Sí. Justamente en Mar del Plata, en el casamiento de mi hermana, tras esta situación anterior a esta situación de violencia, fue cuando yo le pido el divorcio. Ella actúa de manera más violenta todavía cuando ve que no tiene control de la situación y cuando ve que se le acaban las herramientas para extorsionar. Ella, ante cualquier situación, digamos, de discusión, como la decía recién, como puede tener cualquier pareja, ella me decía, bueno, quiero el divorcio. A lo que yo siempre agachaba la cabeza y siempre terminaba haciendo lo que ella quería. Cuando las dos se invierte la carga de la prueba, claro, y detona. Entonces, cuando ella me plantea esto del divorcio, perfecto, ¿te querés divorciar? Vamos a divorciarnos. Fue cuando me pone las 2 trompadas allá en Mar del Plata. Y el siguiente hecho fue en junio del 2017, en esta situación, digamos, de quiero el divorcio, perfecto, vamos a buscar los abogados y vamos a divorciarnos. Sucede el siguiente hecho de violencia, en el cual tengo que yo recurrir, digamos, a llamar a la policía para poder, digamos, contenerla, porque no había manera de contenerla, y a lo cual, digamos, también bajaron 2 de los propietarios del edificio donde yo trabajo justamente a tratar de contenerla. Uh-huh. Hay actuación judicial, policial, y hay testimonios. Exacto. Y esto te lleva en el día de hoy a que te hagan una denuncia, que estés al borde de un juicio oral. Exacto. En el cual casi, de alguna manera, me atrevería, con los tiempos que corren, a tener un resultado nefasto. Sí. Así que hasta aquí llegamos en este primer bloque. Luego lo vamos a analizar ya en profundidad con la doctora. Vamos a empezar a cortar fino. Pero fíjense, amigos, qué es lo que pasa muchas veces, ¿no? Hay un psicópata con su complementario, un psicópata querulante, en este caso violento, con su complementario, y cuando se queda sin el complementario intenta destruirlo, por supuesto. Así estamos, así está la sociedad nuestra y así está la justicia nuestra, porque después vamos a contar las cosas que faltaron en la justicia. Por eso los invito a que en nuestro próximo programa sigamos hablando de este tema, y por hoy los despido como siempre pidiéndoles que entre todos hagamos la pena. Buenas noches.